Estrategias de lectura. Cuando nosotros analizamos estrategias de lectura, lo vamos a hacer bajo una teoría, bajo la teoría de una especialista en ese tema. La autora que tiene mucho renombre en España y en el mundo es Isabel Solé. Y siempre la mencionamos porque justamente es el Ministerio de Educación que toma su trabajo como referente para poder realizar las actividades que hacemos en comprensión de textos con nuestros estudiantes, y también lo toma pues para elaborar los exámenes. Nosotros cuando hacemos análisis de textos en el aula, hacemos actividades previas antes de leer, hacemos actividades durante la lectura y después de leer. Entonces justamente eso obedece al planteamiento que tiene Isabel Solé. Isabel Solé nos da a conocer cuáles deben ser las etapas de la lectura que tiene como propósito la comprensión del texto. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a entender entonces el planteamiento de Isabel Solé en cuanto a estrategias de comprensión de lectura bajo los siguientes casos, ¿de acuerdo? Bajo los siguientes casos. Si yo reviso este primer caso, ¿ya? Es un primer caso que me va a permitir entender cómo es que la lectura va adquiriendo diferentes propósitos y también va variando dependiendo del lector, dependiendo de la situación, dependiendo del propósito que se busque. Por eso les hablaba siempre, en el examen nuestro propósito es responder las preguntas. Quizá cuando estés en casa tu propósito sea otro. Cuando estés en la calle tu propósito es otro. Cuando yo estoy por la calle, por ejemplo, mi propósito de repente es ver los titulares de los diarios, solamente los titulares. Cuando estoy en casa, cojo un libro para distraerme o para informarme o para culturizarme. Pero cuando yo voy a leer el texto en el examen, no es para culturizarme, no es para distraerme, es para buscar respuestas a las preguntas que me han planteado. Ese es mi único propósito. ¿Cuál es el caso que nos muestra aquí? Nos dice que Juan es un niño, un lector, escoge un libro, ¿ya? Está revisando un libro, en este caso un libro de animales, para leerlo, ¿ya? Dice, mira acá, su primera conducta, o sea, lo primero que hace Juan no es leer el libro. Eso quiero que quede claro. Mire, fíjese bien lo que dice aquí el caso. La primera conducta que realiza Juan es hacer un paseo por la estructura del texto. O sea, en ningún momento dice aquí que Juan coja el libro y empieza a leer lo que dice el libro. Lo que está haciendo en un primer momento, dice aquí Juan, empieza a hacer un paseo, un recorrido por toda la estructura del texto, la estructura del libro que se está leyendo. Lo está revisando, está hojeando, está haciendo una primera inspección del libro. Y revisa en esa inspección, revisa el título, o sea, mira el título del libro, mira el contenido, echa un vistazo al contenido, mira la contraportada, mira también el índice del libro, los dibujos que pueda tener, de repente los colores que presenta el libro, el párrafo, todos los elementos que pueda encontrar así, a una simple vista, en una mirada panorámica del texto. Mire lo que está haciendo Juan en este primer momento. No ha empezado a leer el libro todavía en una lectura del contenido. Lo que está haciendo es una mirada a la estructura global del texto, la estructura externa del texto. Dice, y lo hace con una intención. Él lo hace y hace esto, pero con un propósito. Él quiere tener una idea anticipada. Y si usted se acuerda, esto es lo que nosotros hacemos con el método que le voy a plantear hoy día. El método que hoy día le voy a enseñar justamente hace esto en un primer momento. Hace esto. Echar un vistazo no al texto, sino echar un vistazo a las preguntas y alternativas que nos plantea el texto, con un propósito. Lógicamente lo hago con un propósito. Mi propósito es entender la pregunta y entender la alternativa correcta antes de leer el texto.
lo que quiere hacer aquí Juan es tener una idea previa, hacer una hipótesis de lo que cree que va a tratar el texto, de alguna forma fijarse un propósito de lectura, es decir, ¿para qué lo va a leer? ¿Para qué va a leer ese texto? ¿Qué quiere obtener del texto? ¿De acuerdo? De repente él quiere encontrar algo específico del texto o busca entender el texto en su totalidad. No sé, eso dependerá del autor o del lector, en este caso del texto. Entonces, este es un primer caso. Vamos a ver un segundo caso. En un segundo caso, nosotros encontramos a otro lector. En este caso, una niña, es Ana. Y Ana está con su compañera. Y mientras va leyendo, le va comentando lo que encuentra en el texto. Ana, en este caso, ya está leyendo el contenido. Juan no estaba leyendo el contenido. Su propósito era hacer predicciones sobre el texto. Por eso que revisó la parte externa. En cambio, Ana sí está leyendo el contenido y va comentando con su compañera lo que va encontrando. En este caso ha encontrado que lo que el texto dice tiene mucha similitud con lo que a ella misma le ha pasado. Es decir, la información que encontró en el texto, ella lo relaciona con su experiencia personal. Y dice, mira, aquí existe lo mismo que le ha pasado al personaje, me ha pasado a mí. Y lo que hace la niña aquí es establecer una conexión entre la información del texto y ella misma, y el lector. ¿De acuerdo? Se produce acá otro propósito de lectura. Ya no el de hacer una predicción sobre el contenido. Aquí ya está en el contenido. Y lo que hace es relacionar la información del texto con lo que ella posee, con sus experiencias previas, personales. ¿De acuerdo? Segundo caso, entonces. Veamos un tercer caso. En este tercer caso, la protagonista es Luisa, otra jovencita, que también está haciendo la lectura, el proceso lector. Y ella está leyendo un fragmento significa una porción del texto, está leyendo un fragmento del texto sobre los efectos que tiene la contaminación atmosférica. O sea, el texto que está leyendo trata sobre los efectos, las consecuencias de la contaminación atmosférica. A partir de ese fragmento que Luisa está leyendo, ella se plantea una interrogante, mire. Esta pregunta lo plantea ella, lo plantea Luisa. ¿Pero sobre qué? A partir de lo que va leyendo. Ella está leyendo un fragmento donde se habla de las consecuencias de la contaminación atmosférica y rápidamente ella cuestiona. Ella lanza una interrogante y dice, pero ¿cuáles son las razones entonces para que haya más coches o para que no haya más coches? Dice ella, para que no haya más autos, para que no haya más vehículos eléctricos. Sí está leyendo en el texto que una de las consecuencias de la contaminación atmosférica es quizá el uso de vehículos que eliminan o que utilizan combustible fósil, pues ella lo que se cuestiona al respecto es por qué es que, sabiendo que eso tiene consecuencias en nuestra atmósfera, contamina la atmósfera, ¿por qué aún no nos hemos cambiado a usar vehículos eléctricos? Si eso solucionaría el problema, se cuestiona ella. ¿Te dan cuenta? Mira, ella está aquí con otro propósito, ella está cuestionando las ideas que encuentra en el texto. A partir del texto ella está estableciendo una opinión, una posición crítica frente a lo que va encontrando en el texto. Veamos un cuarto caso. En este cuarto caso nos muestran a Pedro, que es otro estudiante, en este caso es compañero de Luisa, y está leyendo lo mismo que está usando Luisa, el mismo libro. Pedro y Luisa estudian juntos. Pedro y Luisa están leyendo el mismo libro. Luisa se estaba preguntando por qué no hemos cambiado de vehículos eléctricos sabiendo que esos contaminan, sabiendo que los vehículos con combustible fósil contaminan. En cambio,
Pedro, que también está leyendo el mismo libro, no está preocupado en eso. Él más está preocupado en encontrar el significado de una palabra que él no conoce. En este caso, la palabra hidroeléctrica. Y ese es su problema en este momento. Él no entiende qué significa esa palabra y por más que lo ha releído varias veces, no puede entender qué significa. Sin embargo, recuerda que un maestro alguna vez le dijo que cuando encuentre una palabra desconocida y que él no entienda, pues tiene que hacer es segmentar la palabra, separar la palabra en los elementos que la componen. En este caso, hidroeléctrica es una palabra compuesta, tiene aquí un prefijo hidro y tiene la palabra eléctrica, y de acuerdo a eso, él puede llegar al significado. Hidro tiene que ver con agua, eléctrica tiene que ver con electricidad. Si de alguna forma fusionamos la palabra, pues tendremos electricidad a partir de la energía del agua, ¿no? Entonces, mire, ya entendió básicamente qué significa la palabra. Él ha utilizado otro propósito acá. Su propósito era encontrar el significado de la palabra. Si nos damos cuenta, cada uno de los lectores ha procedido de formas distintas al momento de leer. Cada lector ha tenido un propósito distinto y frente al propósito que tuvo, procedió de maneras distintas. Lo mismo nos va a pasar a nosotros como lectores. En el examen, en función al propósito que tengamos, tenemos que seleccionar el procedimiento que vamos a seguir, la estrategia que vamos a usar. No podemos pensar que la lectura la hacemos de la misma forma siempre. Eso ya está comprobado. No se puede leer de la misma forma siempre. La lectura siempre se hace bajo un propósito de lectura. El propósito de lectura es el que guía mi lectura. Juan, por ejemplo, su propósito era hacer hipótesis. Por lo tanto, ¿qué hizo? Revisó títulos, revisó imágenes, revisó estructura del texto. Pedro, su propósito es entender una palabra. Para eso ha segmentado la palabra. Luisa, su propósito es hacer diferentes cuestiones sobre lo que viene en el texto. Por eso está preguntando, haciendo preguntas a partir de lo que va encontrando en el texto. Ana estaba relacionando lo que encuentra con lo que ella posee, su experiencia previa. Entonces, cada caso realiza la lectura de diferente manera, pero hay algo en común en ellos. ¿En qué de alguna forma se relacionan las cuatro formas de lectura que hemos visto? Si bien es cierto, son distintas, pero al mismo tiempo, ¿en qué podemos encontrar relación en ellas? Y la respuesta es sencilla. Encontramos justamente que, si bien es cierto, cada uno desarrolla un propósito distinto de lectura y bajo ese propósito realiza un procedimiento distinto, pero todos ellos comparten una misma característica. Todos ellos están procediendo a partir de una estrategia de lectura, guiada por un propósito. Que si Ana relacionó, que si Juan hizo predicciones, que si Pedro lo que hizo es buscar significados, o si Luisa lo que hizo es cuestionar, eso es cierto, se distinguen ahí, pero todos coinciden en que han sido guiados por un propósito y bajo eso eligieron un pensamiento estratégico para poder comprender el texto y lograr su propósito. Utilizaron herramientas estratégicas, estrategias de comprensión lectora para llegar a ese propósito.